Hoy nos recibe en la cafetería El Túnel el conocido artista de flamenco villenense Raúl Micó. Nos hablará de su nuevo disco Flamencrow, así como de sus próximas aventuras musicales. Muy buenas, revoltosas y revoltosos. Tenemos aquí a Raúl Micó, el Cuervo. Lo tenemos aquí con nosotros porque prácticamente tiene su último disco recién salido del horno, Flamencrow. Fue lanzado el 7 de septiembre y el día 23 del mismo mes lo presentó en una presentación multitudinaria en los nuevos estudios de MQR en El Paseo. Y cuéntanos, Raúl, la idea de Flamencrow, ¿cómo va surgiendo? Porque tengo entendido que es un disco que está mascado con mucho cariño y mucho tiempo. Sí, la verdad, este disco un poquito empezó a fraguarse allá por el 2008, es cuando compuse la primera canción del disco, que se titula Silencio. Y bueno, yo es una idea que he ido fraguando durante todos estos años. Yo vivía en Sevilla entonces, me relacionaba con músicos de diferentes etnias, de diferentes movidas, y siempre he tenido la curiosidad de fusionar el flamenco con la música folk, y sobre todo irlandesa, escocesa, que bueno, que se llama un poco, no me gusta llamarla celta, pero la parte más comercial se le llama música celta, ¿no? Y bueno, y empecé un poquito con esa mezcla, y después, gracias a mi afición de la música electrónica experimental sobre todo, pues ya quise idear la idea del Flamencrow, que es un poquito eso, fusionar flamenco con música folk y con electrónica experimental. Y entonces, ¿qué significa para ti este nuevo concepto de disco? Porque, bueno, está claro que el nombre es un poco una mezcla entre flamenco y crow, que es cuervo en inglés, con el que es prácticamente el animal espiritual con el que tú te identificas. ¿Qué significa para ti poder plasmar en ese disco todas esas ideas que llevas tantos años mascando? Bueno, para mí una idea que llevas tantos años haciendo, pues siempre poder llevarla a cabo es lo máximo que te puede pasar, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia increíble, me ha costado mucho tiempo porque ha sido difícil encontrar músicos, sobre todo de la rama del folk, que en España es complicado. Al final lo he encontrado cerca, en Castellón, y bueno, estoy muy contento porque creo que es un concepto que no existe hasta el momento, y lo he pensado mucho así, para que sea un estilo de música que el día de mañana pues otros grupos se puedan fijar en él y decir, joder, está guay esta movida del flamenco. También salir un poco de lo típico de siempre de flamenco con jazz, flamenco con latín, que es lo que hace todo el mundo. Sí. A mí todos los discos me suenan igual. Y bueno, creo que ha quedado bien, ha quedado una mezcla interesante. ¿Qué crees tú que le aporta ese folk de la zona de Irlanda, Escocia y tal? ¿Qué crees tú que le aporta al flamenco? Yo creo que se suplementan muy bien. El flamenco, todo el mundo sabe que es un estilo muy potente de música, y la música folk yo creo que también. Todo lo que son los reels de folk, tú vas a un festival y te tocan un reel y te vienes arriba, ¿no? Entonces siempre pensé que son dos músicas muy primarias, muy primitivas, aunque están fusionadas, pero bueno, son muy raciales, y siempre pensé que unirían muy bien, ¿no? Yo, para diferenciar un poco, el folk es el folk, repetimos, irlandés, como dices tú, un poco celta, un poco tal, porque igual la gente piensa que también se confunde con el folk, a lo mejor americano, que tenemos, como por ejemplo Bob Dylan o tal. No es ese folk. No. Es el folk tribal del norte de Europa. Evidentemente yo lo llamo folk porque, bueno, el folk no quiere decir nada más que folclore de cada exactamente, zona. De cada zona. Pero no me gusta llamarlo celta porque la parte celta me parece muy comercial, me parece un nombre inventado, ¿no? Entonces prefiero llamarlo folk irlandés o folk escocés. Y a ti esta pasión por la música, por el flamenco, imaginamos que te viene desde muy pequeño, pero cuéntanos un poco, porque tú siempre has querido ser cantador flamenco, compositor, pero ¿tenías también ideas de involucrar otros estilos en tu música, o a ti lo que no te gusta es acomodarte, no? En realidad empecé ya bastante mayor. Yo de pequeño nunca, de hecho, odiaba el flamenco, a mí nunca me gustó. ¿En serio? Sí, de verdad. Yo empecé cerca de los 16, 17 años, empecé a aficionarme en el flamenco y un poco a meterme. Y yo creo que mi condición de ser de donde soy, de haber escuchado otras músicas, pues me han hecho llegar a un poco a estas mezclas y estas fusiones, pero en realidad no he tenido una cultura desde pequeño de conocer el flamenco, del más te digo que lo odiaba, que no lo aguantaba.
Pero ¿te diste cuenta de que se te daba bien al cantar o...? Sí, en verdad lo hacía en casa y bueno, yo tenía unos amigos que tocaban así más flamenquito y tal y me escuchaban y decían, tío, yo pues no lo haces mal del todo. Y yo nunca pensé en vivir de esto, yo era futbolista, me gustaba el fútbol, trabajaba de zapatero, mi vida era esa. Pero mis amigos me animaron y empecé y tal, gané premios y tal y bueno, la vida te lleva donde quiera al final. Háblanos un poco porque estás diciendo que las primeras canciones del disco como Silencio, desde 2007-2008 las llevas teniendo un poco trabajándolas, pero luego llega la hora de la verdad en la que tienes que diseñar un disco. ¿Cómo diseñas ese disco, ya bien sea el artwork de lo que del dibujo y tal, lo que tú has dicho de conseguir músicos, saber qué te tienen que tocar, conseguir a alguien que te haga la mezcla, un poco cómo se diseña ese disco hasta conseguir el producto final? Pues igual, a través de los años dándole muchas vueltas, muchas noches sin dormir. Y yo creo que he estado tantos años buscando los músicos y buscando el estilo que cuando ha llegado todo ha sido fácil porque ya lo he pensado tantas veces que simplemente era decir quiero esto, esto, esto y esto. Y al final así ha sido. Siempre he tenido la idea del concepto muy clara, de un estilo de vestimenta, un estilo de imagen y de nombre. O el Flamencrow no es más que un juego de palabras que suena muy bien y me viene al pelo, ¿no? Al ser el cuervo y ser un poco fusión flamenca. Estaba todo muy pensado ya, la verdad. ¿Y por qué el cuervo? Bueno, porque yo tengo una personalidad un poco rara y aquí en Villena mucha gente siempre me ha visto como una persona muy oscura, muy solitaria y siempre me he sentido identificado con el cuervo por eso, porque siempre se le toma como un animal malo, oscuro y tal, pero después resulta ser un animal bastante inteligente y un animal muy importante para la naturaleza, ¿no? Y siempre he sentido ahí una cosa muy cercana con él, ¿no? Pues saca el disco y ¿ahora qué? O sea, ahora ya Flamencrow está en la calle y ahora qué meta o cuál es el siguiente paso con el disco. Pues llega el paso más coñazo de todos, que es la autopromoción, que es insoportable, pero bueno, es lo que hay. Yo en el anterior disco tenía una discográfica, me lo meneo todo y en este pues me lo tengo que hacer yo todo. Pero bueno, hoy estamos buscando bolos, mandando a la radio, a revistas. Esta vez todo hecho por ti mismo. Todo hecho por mí. Yo mando mis correos, me pongo a marear en Facebook y cuesta un poquito más, pero bueno, es lo que hay que hacer. Imagino que nos has dicho que todavía no hay fechas concretas de conciertos, pero imagino que ya estaréis trabajando en un poco más adelante. Bueno, pues que Flamencrow llegue al vivo, a la gente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué posibilidades ves en directo con Flamencrow? Yo creo que es un disco que como me lo estoy autopromocionando yo, necesita oírse. Yo creo que en cuanto lo oigan gente especializada en cierto tipo de música, world music y demás, pues yo creo que va a tener salida porque, como te digo, es un concepto que no existe y para programarlo va a ser muy interesante. Y bueno, si con Flamencrow llevas desde el 2008 maquinando, ¿algún próximo trabajo que ya puedas ir teniendo en mente? Porque si son discos que llevan tantos años. Sí, en realidad yo siempre estoy con la cabeza dándole vueltas. Claro, lo que pasa es que recién sacado este disco tengo que pelearme con él y mostrar lo que... Pero claro, yo siempre tengo mil fusiones en la cabeza, mil historias y imagino que habrá temas que se te habrán quedado en el tintero. Claro, ya tengo 12 temas para el siguiente disco y ya estoy dándole vueltas a ver con qué los mezclo y con todo. Pero la idea es seguir un poco con este concepto siempre como algo que he creado yo y que quiero que continúe en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos Raúl Micó para nada. Sí, hombre, si no me parto un rayo o me muero mañana, sí, voy a dar por salir. Pues muchas gracias y mucha suerte con este disco que sin duda, bueno, yo creo que no se va a quedar solo aquí en Villena y en esta zona como pasa con otros grupos. Sin embargo, yo creo que Flamencrow en el mundo del flamenco puede pegar fuerte porque es lo que tú has dicho, algo muy nuevo, algo muy fresco y que yo creo que sin duda, vamos, puede gustar. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros y a ver si es verdad.